Hoy día corresponde la lección 5 hacia una antropología para la educación cristiana. ¿Ya? Vamos a ver la respuesta del cuestionario número 5 para luego analizar la lección de hoy. ¿Ya? Bueno, creo que cada uno de nosotros respondió en el cuestionario y la pregunta uno dice, ¿el hombre es un animal verdadero o falso? Falso, puse yo. Sí, Formalmente es falso la respuesta, sí. a veces los seres humanos se portan tan mal que cuando se Peor. dice animal le hacemos una ofensa a los animales. Pero sí, es correcta la respuesta. ¿Por qué, por qué no es un animal? Porque es una creación especial y única de Dios, hecha a su imagen y semejanza, lo cual vamos a ver en la lección. ¿Ya? Pregunta 2. ¿El hombre es un ser religioso? ¿Verdadero? Verdadero. ¿Falso? Verdadero. Verdadero, Verdadero. ¿cierto? Y Claro. de acuerdo a la lección, no solamente es un ser Verdadero. religioso, sino que también es Un ser espiritual. exactamente bien, pastor. Yo me quedé pegado con la idea de que no es solo adoración a Dios, sino que la religiosidad, independiente de cuál sea la creencia, siempre es religioso. ¿Adora las moscas o adora Sí, a Dios? Pero adora algo sí, siempre. exactamente. Sí, bien, Dinko, sí, porque eso forma parte también Es de que somos, intrínseco. claro, que somos seres creados a imagen y semejanza de Dios, como dije recién, y como religiosos siempre buscamos el ser humano, sí, la gracia de Dios busca algo a que adorar. Por eso que es un religioso, pero que lleva en sí la esencia de su creador. Bien, como cristianos creemos que el hombre es esencialmente bueno, ¿verdadero o falso? Falso. 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 ¿Ya? Falso. Bien, la Falso. respuesta es falso. ¿Ya? Por ¿Por qué es naturaleza es falso? pecado. ¿Puede el hombre ser bueno? Bueno, dice aquí esencialmente bueno, pero por eso que es falso, porque somos, En esencia no es. claro, Por causa exactamente, porque de somos, la naturaleza caída. Pecadores por exactamente, naturaleza. muy bien, exactamente, ¿ya? Ah, Bueno, siempre nos vamos a encontrar buenos en relación a otros, ¿ah? Pero seguimos siendo malos igual. Eh, 4. Entre más educada es una persona, es mejor persona, falso. ¿ya? Falso. Falso. Ujú. De hecho, en el texto decía que podría ser hasta lo contrario, podría tener inclinación, a veces mientras más conocimiento, podría tener Mm, una inclinación Peor persona. peor hacia la maldad, desarrollar una maldad. claro, claro, sabiendo que el conocimiento no hace buena a una persona, ¿ya? la cultura Y popular dice que envanece. claro, eh, pero como digo, entre nosotros a veces tenemos esa tendencia de decir, no, yo soy mejor que él o yo soy mejor que ella. O sea, si nos comparamos con otros, siempre nos vamos a encontrar mejores. Pero aquí, en relación con Dios, jamás, jamás nos vamos a encontrar Busquemos mejores. algo digno para entregarle a Dios. A ver si encontramos algo. Exacto, claro. O sea, si fuese posible, te aseguro que Cristo no habría venido. Exactamente, claro. Como es imposible, Cristo vino. 5. ¿Todos los seres humanos son hijos de Dios? Falso. 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 Todos somos seres creados por Dios, ¿Ya? pero solo somos hijos de Él, los que hemos nacido de nuevo en Cristo y lo tenemos a Él como Padre. Esa. Juan Bien, 1:12. Bien. muy bien.
Pregunta 6. ¿El valor del alumno ha sido dado por Dios? Amén. Verdadero. Verdadero, Verdadero. ¿cierto? No solamente el valor El valor del de todas las alumno, cosas. sino que exacto, el valor en general, a todos los seres humanos, todos tenemos un valor, bueno, después lo vamos a ver también, el valor que el Señor nos da, que tiene que ver con la dignidad del ser humano, por el hecho de ser a imagen de Dios, ¿ya? Y Mago Dei. Exacto. 7. Cada estudiante ha de ser tratado en forma diferente debido a su diversidad. Verdadero. Verdadero, ¿ya? De acuerdo al texto, verdadero. Claro. La palabra diversidad siempre trae conflicto, ¿eh? Es que ha Por eso, sido por eso abusada. Debido a su digo, diversidad. Claro. por eso digo. En realidad, Pero, mira, pero si uno lo plantea desde el punto de vista que cada uno tiene funciones, tiene dones, tiene capacidades distintas, tiene que correcto, ser tratado en función a esos dones, a esas capacidades que son correcto. particulares. Claro, Exacto, pero también visto como imagen de Dios, debería ser tratado como igual, ¿me entiende? En claro, cuanto a dignidad. Exactamente. exacto, Entonces, por eso la exacto. palabra diversidad me causó conflicto. Sí, No, sí. no. O sea, yo, claro, yo entendí uno en la educación y los que están en la educación saben que esa palabra tiene que uno dejarla muy clarita para no entrar en polémica, ¿verdad? Sin embargo, nosotros sabemos que la diversidad tiene que ver con como seres únicos, somos únicos, cada uno es diferente al otro, ¿ya? Somos diversos en ese sentido, ¿ya? Texto de No, apoyo lo dejaba claro en ese sentido. Cada uno con funciones distintas somos un mismo cuerpo. claro, claro, ya. Pero dice cada estudiante, bueno, está hablando de la elección, la elección habla mucho de los estudiantes, es verdad. Y en la sala de clase, cada uno de los estudiantes es un ser único y debe ser tratado con dignidad y con respeto y con cariño y con amor, porque es la forma en que le estamos mostrando a Jesús de forma práctica también, ¿ya? 8. El hombre ha sido creado con el propósito de Honrar a Glorificar Dios. a Dios. glorificar Glorificar a a Dios. Dios, ¿ya? Catecismo menor, pregunta 1. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Es de Glorificar a Dios. glorificar a Dios Glorificar a y Dios. gozar de Gozar Él de él. Para siempre. para siempre, ¿ya? Somos los únicos seres tan especiales, sin embargo, fallamos en esto por causa del pecado, ¿ya? Y cuando el Señor nos rescata en su misericordia, logramos entender que nuestra razón como cristianos es dar siempre la gloria al Señor. Amén. 9. Hay que enseñarle al niño que los estudios de matemática, español, ciencia, estudios sociales, entre otros, son formas de Responder Responderle. a él y glorificar. responderle a Él y glorificarle, ¿cierto? En su soberanía nada queda fuera de la presencia de Dios. Todo está bajo Mm. la mirada soberana de Dios. Eso, pastor, me gustó mucho. Me gustó mucho. Eh, yo no tengo que ver con el aula de clase, ni con alumnos, ni nada, pero sí me gustó mucho porque de cierta forma yo no sabía esto, no lo conocía, pero desde hace unos 20 30 años, 20 años, que me tocó educar a mis hijos y justamente yo les enseñaba ese principio, que todo era para glorificar a Dios, incluso la matemática y todo, gracias a Dios, los chicos fueron buenos estudiantes y son buenos estudiantes, pero porque tienen conciencia de que glorifican a Dios, incluso cuando hacen las labores de casa, incluso cuando yo hago las labores de casa, cuando me toca lavar los platos, todo lo hago para la gloria de Dios. Entonces, en ese sentido, ya no hay una queja, sino una Correcto. gratitud. Amén, amén. Responderle a Él y glorificarle por ello, sí.
Yo recuerdo a abuelito cuando los nietos iban a él y le decían, abuelito, no entiendo esto, en relación a las distintas asignaturas. Entonces, ¿qué decía el abuelito? Pídele sabiduría a Dios, porque todo tiene que ver con Dios. Dios conoce las matemáticas y Él te puede ayudar. Dios conoce el lenguaje, Él te puede ayudar. Dios conoce la ciencia y Él te puede ayudar, etcétera. Y es increíble cómo nada queda fuera de la mirada de Dios. Entonces, gracias a Dios que podemos entender esto, ¿ya? Y no limitar a Dios solamente en la iglesia, sino que todo lo que hacemos y todo lo que nosotros podemos ver y todo gira en torno a la gloria de Dios y eso tenemos que entenderlo y responderle a Dios por ello también. Y número 10 dice, Dios es un ser relacional. Él se relaciona con su creación, ¿verdad? Eh, dice Dios desde la creación ya se relacionaba consigo mismo por medio de la interacción de las personas de la Trinidad. Muy bonito eso también, ¿ya? Y somos seres, los seres humanos somos seres también relacionales. Nosotros nos relacionamos. No fuimos creados para estar solos, no somos islas. Somos parte de una sociedad donde todos nos necesitamos, ¿ya? Muy bien, Perdón, creo solo que... un breve comentario. Esa es la última frase, dice, por medio de la interacción de las tres personas de la Trinidad. Ujú, Es interesante porque en esencia, bueno, Dios es amor y el amor se entrega. Si no hubiesen sido tres, no podría ser amor. No se podría entregar a sí mismo. Ahí hay sí, un análisis que alguna vez ujú, escuché. sí, Mm, sí, es verdad, es cierto. O sea, todo lo que nosotros podemos experimentar, tenemos como ejemplo a la Dios, esencia del Dios Trino, de ¿ya? Dios. Muy bien. Esta clase, que lleva por título Antropología, hace una antropología para la educación cristiana, se centra, por supuesto, en la mirada de las cualidades y características que tiene el ser humano como criatura de Dios, ¿ya? Y bajo ese contexto podemos definir en esta lección todos los atributos, todas las características, todo lo que el hombre es en esencia que marca el sello de la imagen de Dios en su vida, a pesar de ser un ser caído, consecuencia del pecado, ¿ya? Entonces, somos la corona de la creación, somos criaturas de Dios. Y cuando hablamos del hombre, no estamos hablando del hombre como género, sino como un todo, la raza humana. Ya especificamos cuando hablamos del hombre, no estamos usando un lenguaje que solamente se refiere al varón, sino que a la raza humana. El ser humano como criatura de Dios, ya que incluye a las mujeres, que incluye a los niños. Somos seres especiales y superiores a las demás criaturas, ¿ya? Y la pregunta es, ¿por qué somos especiales y somos distintos a las demás criaturas o a la demás creación? ¿Por qué? Porque fuimos hechos Ay, a imagen y semejanza de Dios. Somos imagen de Dios, la imago de Él. Amén. ¿Ya? Pastor, disculpe, y añadir a lo que dice el pastor, que Dios puso su espíritu en nosotros, puso el aliento de vida, que es Ujú. algo que no sucedió con con los animales. Amén. ¿Ya? Hay otro aspecto también importante que señalaba en la lectura, en el libro, que el ser humano es el único que no tiene sus herramientas propias como para sobrevivir. Los animales tienen sus formas y sus herramientas, digamos,
para sobrevivir, pero el ser humano tiene que eh, tener utensilios como para poder defenderse y sobrevivir. Por lo tanto, lo que da a entender es que el ser humano está capacitado como para poder ocupar el razonamiento y la inteligencia como para poder ejercer eso. Y para Ujú. servirse de otros, ¿no, pastor? ¿Perdón? Para servirse ¿Ya? en este caso, de la naturaleza. Claro, como un mayordomo, ¿no? Claro. Dios le dio la mayordomía y la administración de la creación, ¿cierto? Y, y claro, es un ser especial. La idea es, ¿a qué le llamamos imagen y semejanza? Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿A qué le llamamos nosotros imagen y semejanza? ¿Ya? Tiene que ver con compartir sus atributos también, tiene que ver con los atributos comunicables que Dios eh, comparte con nosotros. Ujú. ¿Ya? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? El amor, Por, ujú, ¿ya? el amor, la misericordia, hasta cierto punto, en alguna medida. La Claro, santidad también, sí. Cuando justicia. hablamos de imagen y semejanza, nosotros no hablamos del aspecto físico del ser humano. ¿Mm? Es decir, Dios no tiene características físicas, porque Dios es espíritu, ¿ya? Cuando hablamos de que fue hecho a imagen y semejanza, esto quiere decir que el ser humano fue creado como un ser santo, justo, moral, racional, espiritual, inmortal, ¿ya? Esta semejanza que, y esta imagen que aún por causa del pecado fueron oscurecidas, pero están, y que se vuelven a encontrar en su totalidad cuando, cuando conocemos a Jesús. Y el Padre nos ve en Jesús como en Edén, con toda esta imagen y semejanza que fue dañada por el pecado, pero no fue perdida en el hombre, porque todavía llevamos nosotros esa imagen y semejanza, en el sentido de que somos seres humanos especiales, únicos y diferentes a las demás criaturas, ¿ya? Pastor, referente a eso, en la pregunta número 3 del cuestionario, a mí se me causó el siguiente conflicto. Porque dice, como cristianos creemos que el hombre es esencialmente bueno. Según el texto yo le puse falso, pero según ese racionamiento que usted está dando, eh, el hombre fue creado como bueno. Ujú, Sí, pero Fue pecó. cre- el hombre fue creado como bueno. ujú, Ahora es malo por causa del pecado, pero en esencia, porque esa palabra en esencia significa en creación. Entonces, en ese sentido me causaba el conflicto. Yo lo puse falso por el texto, pero la verdad es que creo que, que el hombre fue creado a la imagen de Dios bueno. No lo creó Dios malo, fue ujú. por causa del pecado, ¿no? Correcto, sí, sí. Y santo también, pues. Ah, por Si supuesto. en el Edén era santo, Por eso era quería dar, moralmente perfecto. Dominio y por gloria. eso quería hacer esa distinción. Claro, claro. Está bien, está bien. Ahora, recuerden que el hombre no es pecador porque peca. El hombre peca porque es pecador, ¿ya? Es decir, el pecado a nosotros nos separó de Dios. Estamos hablando del pecado original, ¿verdad? Somos pecadores por naturaleza. Traemos la herencia de nuestros primeros padres. Y eso
incluye a toda la raza humana. Según Romanos capítulo 3, del 10 al 23, nos dice que no hay justo ni aún uno. No hay Por quien haga lo cuanto todos bueno. pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la gracia de Dios en Cristo hace posible que aún los niños puedan recibir a Cristo como su Salvador personal Bueno, y que el Espíritu Santo obre en ellos esta gracia que le permite ser perdonados por Cristo. ¿Ya? Pastor, disculpe, ¿Sí? de acuerdo a la reflexión que hacía el pastor con respecto a la esencia del hombre, podemos concluir entonces de que el hombre en esencia es bueno. Originalmente, Fue Originalmente, creado. antes de pecar, claro. ¿ya? Ok, Pero ahí mire hay lo que hacer la que, distinción, ¿cierto? correcto, pero mire Mm. lo que voy a decir ahora. El hombre, de acuerdo a su propia opinión, se considera bueno, de acuerdo a su propia opinión, y puede hacer cosas buenas, de acuerdo a su propia opinión. Nosotros decimos, el ser humano es un ser pecador, por lo tanto es malo. Podrá hacer cosas buenas, pero seguirá siendo malo, al menos que la gracia de Dios obre salvación en Cristo. ¿Me entiende? por Es supuesto. decir, el hombre siendo malo puede hacer cosas buenas, pero nada de lo bueno que haga le hará que por sus propios méritos tenga un encuentro con Jesús. Sí. Y eso sucedió porque perdió la capacidad del libre albedrío y quedó solamente con albedrío, que en este caso sería la capacidad de decidir, pero todo lo que hace, todo lo que decide es inclinado al mal, como Sí, dice Génesis 6:5. claro. Podrá, podrá decidir dentro de su condición de pecador, nada más. Así es. Pero jamás en esa condición de pecador va a decidir por Dios, porque el hombre está Justamente. muerto en sus delitos y pecados. Por lo tanto, una persona muerta jamás buscará a Dios, porque está Así muerto, al es. menos que Dios se revele en Jesucristo y le resucite a Amén. esta nueva vida de que hablaba la hermana Pirina, ¿ya? Pero Pastor, bueno, eso, todo eso es parte de nuestro conocimiento en las enseñanzas que se nos entregan en la iglesia, ¿verdad? El pastor, hombre es un ser que tiene conciencia moral. ¿Se acuerdan que vimos allí en la lección? El hombre es un ser que tiene conciencia moral. ¿Qué significa eso? Porque, entiendo Bien. ¿sí? que, que tenemos la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Ya? Y falta un poquito más. Ay, ayúdenme usted, pues. El hombre tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, pero siempre su inclinación será Al mal. eso, mi Amén, estimado. sí, eso lo sabía. Exactamente. ¿Ya? Todos los seres humanos tenemos conciencia. Hay tres tipos de conciencia: una conciencia moral, una conciencia inmoral y una conciencia amoral, por decir conciencia. ¿Ya? Podemos hablar el ser humano puede hablar de lo que es moral, de lo que es inmoral y de lo que es amoral. ¿Ya? Cuando hablamos de la conciencia moral, estamos hablando como de una voz interior que nos señala y nos apunta con el dedo esta conciencia moral para señalarnos cuando nuestros actos son correctos o no. ¿Ya? Esa conciencia moral no nos dice
que por tener esa conciencia moral podemos buscar a Dios por nuestros propios méritos. Dijimos que es imposible. La Co- conciencia moral nos hace ver que fuimos creados de esta forma en que podemos discernir, pero no decidir. Podemos discernir lo que es bueno y lo que es malo, pero siempre nuestra decisión se inclina a lo que es malo, más malo o menos malo. Pastor, como se dice en el mundo, el ángel bueno y el ángel malo. La conciencia nos va indicando, eso sí, eso no. El ángel bueno y el ángel malo. Cuando, cuando la conciencia está eh, llena de la gracia de Dios, cuando el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, cuando Cristo en su misericordia nos acoge, Él va moldeando nuestra conciencia para llegar a ser como Cristo quiere que seamos. ¿Ya? Antes de eso, dice la La Biblia Biblia, que, ¿sí? la Biblia dice que tenemos conciencias cauterizadas, pastor. Exactamente. Por causa del pecado están cauterizadas. Exactamente. ¿Ya? Por eso, porque nos consideramos seres morales y que nuestra inclinación es de continuo hacer lo incorrecto, por eso necesitamos la fuente, el medio que nos permita llegar a ser un hijo de Dios. Pastor, tengo una ¿Ya? pregunta con respecto al que nos consideramos seres morales, los hombres, ¿cierto? Me refiero a, al hombre no cristiano, ¿cierto? Se considera moral. Pero nosotros deberíamos decir que su moral es amoral o es inmoral. ¿Cómo debería ser, pastor? Cuando, claro, nosotros hablamos de una conciencia moral, pero en la práctica, lo que nosotros vemos en la práctica en el hombre es una conciencia inmoral, ¿ya? Porque la inmoralidad quebranta todos los esquemas de la moral, todos los principios y valores que deberían ser parte de nuestra vida se quiebran porque nuestra inclinación es al mal. Por lo tanto, nos transformamos en seres inmorales, ¿ya? Y por el hecho de mentir, por el hecho de robar, por el hecho de ser desleal, por todas aquellas cosas que la Biblia menciona como pecado, como frutos de la carne, forman parte de la inmoralidad del ser humano porque no tiene quien le controle la inmoralidad. Cuando una persona no conoce al Señor, ¿qué le controla? ¿Quién le controla? Ni siquiera el ángel malo, ni siquiera el ángel bueno. Su inclinación es de continuo al mal y punto. Por eso es que nosotros decimos, al menos que el Espíritu Santo nos lleve a Cristo para nuestra salvación, el ser humano delante de Dios sigue siendo inmoral, aunque Dios lo creó diferente. Pero el Pastor, pecado nos dañó pastor, esa relación con Dios. pastor, tengo aquí una pequeña definición que puede ayudarnos. Dice, una persona amoral actúa sin conocer la moral y por lo tanto Eso, no es la ausencia. sabes si obra mal o bien, mientras que un Mm, inmoral es aquel que contraviene las normas de la moral, o sea, que conoce la moral Eso. pero que no lo puede hacer y sabe lo que hace como lo que hemos podido ver. Es interesante, ¿eh? Eso, pastor, es lo que iba a comentar, que iba a agregar. Que, como decía el pastor, eh, es que el quebrantamiento de la moralidad es la inmoralidad. Y como dice la definición, y la ausencia de la moralidad es ser amoral, es la ausencia. No es la Claro, ausencia, es el pero quebrantamiento. sí, pero también, bueno, las otras hermanitas también que nos ayuden en esto, pero lo que quiero decir también que el amoral se define como una persona que no puede ser juzgada, ni con la moral ni con la inmoralidad. El amoral no se puede medir con el juicio que se mide los anteriores, ¿ya? ¿Quién puede ser una persona
amoral, por ejemplo, que no podemos medirle con la misma medida que nosotros nos medimos, ¿ya? Por ejemplo, podemos menor medir de a edad. un niño, podemos medir a un niño con la medida que nos medimos nosotros con el concepto de moral e inmoral. Mientras el niño no crezca y se le enseñe a discernir sus actos, el niño es un pecador como todos nosotros, pero con la diferencia que nosotros no podemos emitir un juicio moral o inmoral a un niño. Pastor, O, otro ejemplo, perdón, perdón, otro sí, ejemplo, una persona que tenga problemas mentales, sí, también, también es un ejemplo, creo. sí, 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 por ejemplo, el síndrome de Down entraría en sí, esa categoría, pastor. correcto, sí, también, también, Ok. ya. Eso no, a ningún ser humano, a ningún niño, a ninguna persona le libra, cualquiera sea su condición, aún una condición amoral, que no necesita a Cristo para su salvación. O sea, todas las personas necesitan a Jesucristo para su salvación, incluyendo a las personas que nosotros consideramos como seres amorales, ¿ya? O sea, no hay ser humano que se vaya al cielo sin haber tenido un encuentro con Cristo. O sea, pastor, que la moralidad, disculpe que lo interrumpa, para Sí, de definir nomás. bien claro esto, la moralidad, el estándar de la moralidad que rige a toda la humanidad, el estándar de Dios mismo, la ley de Dios mismo. Exacto, exacto, Es el estándar más alto exactamente, y absoluto que Dios dejó inscrito en nuestros corazones, con nuestra mente, es lo que tenemos que exactamente. transmitir. Es súper Excelente. interesante porque, sí, porque es súper interesante porque nosotros tenemos que transmitir, primero tenemos que saber definir lo que es la moralidad y de dónde viene, cuál es, de dónde nace, cómo, eh, cuál es el estándar, no sé, definirlo eso. ¿Quién dicta lo que es moral y lo que es y lo que no es moral, ¿cierto? Definir bien eso. Y después lo que estaba diciendo usted, pues, sería interesante definir o enseñar diferencias entre inmoralidad, amoralidad y lo que es la moral y de dónde proviene, vuelvo a insistir, y dar ejemplos de lo que predomina. Eso quería decir. Muy bien, gracias, Jonathan. Sabes que sí, pues hay un juicio de moralidad en la sociedad, y también hay un juicio de moral de lo que enseña la escritura, la palabra. Claro. El ¿Ya? estándar de la moral es Dios. Claro, en definitiva, sí, de todas maneras, de todas maneras. Para Pero todos las los, personas que no creen en Dios ese es el no, punto. no consideran ese estándar bajo esa mirada. Y por eso es ¿Ya? relativa, por eso ha Es cambiado tanto, porque no exacto, tienen el parámetro con el cual medirse. O sea, la santidad de Dios es la que nos claro, entrega a nosotros exacto, la vara de medida. Ahí está nuestro indicador de moralidad o no, pero a los ojos del mundo, alguien que no conoce al Señor tienen su noción de bueno y malo de acuerdo a cómo fueron moldeados y es bastante relativo. Lo que hoy día les parece malo, mañana les parece bueno y eso va cambiando. En cambio, con el Y, parámetro de Dios, no. y ojo que el que no es creyente se adhiere a la postura de los patrones o comportamientos que predominan. Solamente eso, lo que correcto, predomina. exacto. ¿Ya? Y eso puede ser muy relativo. Mm. Claro. Es verdad, Isaías dice que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo ya le llaman bueno. Ahí hay una ilustración de eso. Esa es una claro. moralidad relativa. También se Claro, nos la dice, relatividad. no os conforméis a este siglo, Este siglo, sino ¿cierto? transformados. Claro, Mm. claro, Es De súper los días interesante, Pastor, desobedientes. lo que estamos haciendo nosotros, porque en este momento estamos filosofando sobre eso. Estamos haciendo filosofía. Y me ha tocado, a mí, yo soy profesor de música, pero me ha tocado en los cursos, me ha tocado cubrir cursos cuando faltan los profesores, cubrir. Y, y no tienen ninguna actividad que hacer, entonces empiezo ahí a entretenerlo un poco con preguntas
existenciales de lo que mismo que estamos aprendiendo. Entonces, y me he dado cuenta de que no saben definir cosas tan simples y algunos sí lo logran, preguntas tan simples como que definan qué es la verdad. Defina Mm, qué es la verdad. Y eso es súper importante e interesante porque la verdad es todo aquello que está relacionado con la realidad, ¿ya? Y con respecto a lo que estamos hablando, mm, eh, si definen una moralidad por los comportamientos que predominan, eh, y por supervivencia y todo eso, llevémoslo a la realidad, po. ¿Cuál es la verdad? Llevémoslo claro. a la verdad. Si esos parámetros y esa moralidad es la verdad, tendría que estar relacionado con la realidad. Y eso es Ujú, indiscutible. O estamos correcto. viviendo en un mundo ficticio, ya Mm, imaginario, o en la Ujú. Matrix. Entonces, pero es imposible evadir eso cuando uno les plantea la lógica, el razonamiento y el sentido común. Entonces, en un colegio, por ejemplo, que son laicos o no son creyentes, eh, es complejo, o no tienen la educación. Hay muchos niños y jóvenes que son de padres cristianos evangélicos. Hay muchos evangélicos en la iglesia, en el colegio donde estoy yo, me encontré con muchos evangélicos, muchos hijos de padres cristianos, pero no tienen esa educación cristiana. Mucha iglesia pentecostal, en donde van más que todo por tradición, ¿ya? Más que mm, todo por tradición participan en la iglesia o son cristianos evangélicos por, por elección, por definición, me explico, ¿cierto? Entonces, ha sido súper interesante este curso donde he tenido la bendición de poder ir aplicando de a poquito, no me siendo correcto, más un... correcto. Mira, desde que nuestros primeros padres desobedecieron y el pecado vino y la raza humana se corrompió, nosotros en todas las generaciones, y ahora más todavía por todo lo que son los adelantos tecnológicos y que está todo así al momento, nos encontramos en una sociedad que, que se vive la conducta inmoral que para ellos, que no tienen al Señor, es tan normal. No vamos a decir moral porque no es moral. Es tan normal una conducta que quebranta todas las normas establecidas por Dios en su palabra. Y es por eso que las escrituras nos van señalando que nosotros marcamos la diferencia como hijos de Dios en una sociedad que es totalmente distinta a lo que nosotros confesamos, a lo que nosotros creemos, y a lo que nosotros predicamos y a lo que nosotros vivimos. Por eso que Juan es muy sabio en decir, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la Amén. voluntad de Dios es amar a su Hijo Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres, y obedecer a su palabra que es inmutable y que dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra permanece para siempre. Amén. Entonces, claro, nosotros antes de conocer al Señor teníamos una conducta que era totalmente ajena a lo que hemos ido descubriendo a través de la Escritura de cómo el Señor quiere que nosotros andemos, que seamos a la imagen de su Hijo Jesucristo y que vivamos el Evangelio, ¿cierto? Para que otros puedan creer y recibir al Señor en su corazón. Bueno, vamos avanzando. El hombre es portador de la imagen de Dios. El hombre tiene dignidad y tiene valor porque fueron dadas por Dios, ¿ya? Y los seres humanos nos debemos dignidad y respeto, desde el más pequeño al más grande, nos debemos el respeto por ser criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, ¿ya? Eh, el hombre es un ser complejo y único.
Todos, a ver, me están llamando y estoy en clase. Bueno, a qué se refiere esta 4.2 cuando dice que el hombre es un ser complejo y único? Dicen que somos más de 7.000 millones de seres humanos en el mundo y todos somos diferentes. Es decir, no hay otro ser humano en el mundo que sea igual a nosotros, aunque le llamemos mellizos, gemelos, trillizos. Todos somos distintos. Dios nos creó, ¿cierto? De tal manera que cada uno de nosotros tiene su propia identidad y su propio sello. Aún dentro de una familia donde hay más de 2 hijos, son distintos también, tienen su propio sello. Por lo tanto, a cada uno debemos de tratarles de forma distinta. Dios nos creó a cada uno como seres únicos, con personalidad, carácter, pensamientos, sentimientos, voluntad, decisiones, conductas, únicos en talentos y dones. ¿Ya? Por lo tanto, cuando la llevamos a la educación, tenemos que entender esto los profesores. Cada niño, cada alumno es distinto, tiene su propio sello, tiene su propia identidad. Por lo tanto, el trato nuestro como profesores cristianos en el colegio, en la iglesia y aún en nuestras propias casas, es que debemos reconocer que cada uno de nuestros hijos, de nuestros alumnos, de nuestros hermanos, niños en la iglesia, son distintos. Por lo tanto, no se deben comparar, ¿ya? No se deben comparar ni en la casa, ni en el colegio, ni en la iglesia, ni con los primos, ni entre hermanos, ni con los amigos, porque todos somos diferentes. Aprendemos de forma diferentes y crecemos de forma diferente también, ¿ya? Por lo tanto, es muy interesante que el hombre sí es un ser complejo y a la vez es un ser único, ¿ya? Me gustaría, Pastor, hacer una acotación respecto de lo que percibo yo de este texto, que ¿Ya? una cosa es lo que nosotros logramos distinguir de los alumnos, de la familia, de los hijos, como seres individuales. Cada uno tiene dones, tiene habilidades, tiene características muy personales. Pero me da la impresión de que hay que reforzar cómo nosotros como educadores, entre comillas, en el rol que estamos, tenemos que rescatar eso para la gloria de Dios. ¿Cómo le transformamos esto que descubrimos en el niño? Estos son tus dones, estas son tus capacidades. Ok, una cosa es tenerlo claro. El otro es cómo se usa para la gloria de Dios. Cómo se le refuerza las características individuales de cada persona, ya sean los hijos, ya sean los alumnos, para que también disfruten de la gracia, digamos. Sí. eh, Mira, siguiendo con la misma línea tuya, por ejemplo, cuando nosotros como profesores vemos a alumnos que son avanzados en el mismo curso, pueden ser un gran apoyo a sus compañeros que no lo son. Y uno refuerza eso diciéndole, tú puedes ayudarle a tu compañero porque uno lo refuerza, haciéndole ver que tiene cualidades especiales y hermosas y que puede compartirle y ser un puente de bendición para sus compañeros. Hay, por ejemplo, alumnos, cuando yo tenía las asambleas, los cultos en el colegio con los alumnos, hay alumnos pequeños que leen muy bien, leen pero muy bien. Entonces,
tenía la oportunidad de pedirles si podían tener una lectura bíblica y lo hacían de una forma increíble. Estamos hablando de niñitos, estamos hablando de niños de cuarto, quinto, sexto, séptimo básico, ¿cierto? Que son chicos, aún más menores que ellos también, tercero básico. Y de repente me daba cuenta que cuando cantábamos una alabanza, habían unos niños y unas niñas que tenían una voz preciosa. Entonces, ¿qué pasaba? Terminaba la asamblea, los llamaba a un lado y les decía, ustedes, yo quiero que para la próxima preparen una alabanza para que puedan cantarla, porque cantan hermoso. En fin, uno refuerza de alguna forma las capacidades que nuestros niños tienen, ¿ya? Y eso da buenos resultados. Ahora, son algunos ejemplos, a lo mejor pueden haber otros mucho más prácticos que, que pueden ayudarnos, pero eso tiene que ver con lo que estamos conversando. Sí, muchas Muy gracias. Sí, importante. el tema es no quedarnos solo con que tenemos que hacer una evaluación y saber que son diferentes. Una cosa es saberlo. Mm, El tema es lo que se hace con esa información. exacto, claro, es la aplicación de la información. Bien, eh, el hombre es un ser integral, ¿ya? ¿En qué sentido el hombre es un ser integral? Yo aquí lo vi bajo eh, tuve dos observaciones al respecto, pero ¿qué les parece, hermanas, hermanos, que el hombre es un ser integral? ¿Está compuesto? De cuerpo y espíritu. Ya, Y eso es indivisible. No ya, se puede separar el cuerpo del espíritu. ujú, bien. Somos seres que fuimos creados por Dios del polvo de la tierra, nos dio aliento de vida y fuimos seres vivientes, ¿cierto? El texto Eclesiastés dice que dice, el ser humano no puede ser dividido en partes porque refleja a Dios y Dios no puede ser dividido. claro, claro. Y como seres que tenemos alma y cuerpo, o espíritu y cuerpo, somos un todo, no podemos, por supuesto, dividirnos. Sin embargo, dice Eclesiastés 12:7, si no me equivoco, cuando habla de que el cuerpo vuelve a la tierra, de donde fue tomado, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Ya? Eso es cuando ya el hombre parte de este mundo. O sea, nunca, mientras vivamos, siempre vamos a ser seres corpóreos y también seres espirituales, alma y cuerpo, que es lo que nos representa el ser humano que somos, como creación de Dios, ¿ya? Pero también cuando hablamos del ser humano como un ser integral, estamos hablando de que el ser humano es físico, emocional, intelectual y espiritual, ¿ya? Es como un cuadrado donde le llamamos un ser integral porque el ser humano es físico, tiene necesidades físicas, tiene necesidades emocionales, tiene necesidades intelectuales y tiene necesidad espiritual, ¿ya? Es decir, en lo físico, alimentarse, en lo emocional, es sensible, ¿cierto?, a las acciones o a las actitudes de los demás y se afecta cuando tiene tristeza, cuando tiene dolor y expresa sus emociones, cuando tiene alegría también. Intelectualmente porque adquiere conocimiento. El ser humano es un ser que intelectualmente puede superarse y puede lograr mucho. Y espiritualmente es porque como tenemos el sello de Dios, tenemos una necesidad espiritual, porque hay un vacío en nuestro corazón. Y el único que puede llenar ese vacío es nuestro Señor. Por eso que somos seres espirituales, porque llevamos el sello del Creador y porque tenemos necesidad del Señor. Y cuando Él viene a nuestro corazón, Él llena el vacío que teníamos.
¿ya? Después habla de un ser social y relacional. Y aquí dijimos que no somos islas. No fuimos creados para estar solos, aunque hay excepciones. Hay personas que sí viven solas, como los ermitaños, ¿cierto? Que les gusta vivir en soledad. Pero son excepciones a la regla, porque nosotros necesitamos relacionarnos con las demás personas, con los demás seres humanos, para poder vivir en sociedad. Y por supuesto, como seres espirituales y religiosos, necesitamos de el Creador, y que solamente esa necesidad va a ser suplida cuando abracemos la fe de Jesús, ¿ya? Y ahí ya vamos a ser seres completos. El hombre es un ser activo, es un ser creativo, es un ser epistémico. Me gustó esa palabra, epistémico, ¿ya? ¿Qué significa que el hombre es un ser epistémico? Que, eh, que busca la verdad. ¿Ya? La epistemología tiene que ver con el conocimiento, ¿cierto? Como dice el pastor, la búsqueda de la verdad tiene el deseo Hombre es innato de curioso, conocer, ¿sí? el hombre es curioso, le gusta conocer, saber. Sí, sí, somos curiosos por naturaleza, dicen, ¿no? Que le lleva a buscar la verdad y como dijo el profesor, claro, la verdad se centra en Jesús, ¿ya? Y ahí donde la curiosidad de los niños nosotros tenemos que reforzarla. Cuando hay, por ejemplo, siempre vi en los distintos cursos que hay niños que hacen las cosas en 2 minutos y la hora dura 45 minutos y el resto se aburren, ¿ya? Porque hay niños que les gusta buscar, investigar, escribir, qué sé yo, aprender. Y ahí donde hay niños después del tiempo se aburren porque los otros niños son más lentos, ¿ya? Pero sí, hay un deseo innato de conocer, la curiosidad de buscar la verdad, ¿ya? El deseo de explorar, de descubrir. Me gustó mucho, no sé si ustedes eh, vieron al final cuando habla de, de la fiesta de fin de año de los alumnos, ¿se acuerdan? Sí, Cuando habla de la fiesta de fin de año, a fin de año hacen una fiesta cuando la fiesta debería ser al principio del año. Me encantó Don, esa parte, me hoy que me encantó. gustó, Sí, sí, mucho, toda la razón. claro, porque hay que darle la fiesta de bienvenida el sentido y qué bueno que van a comenzar a estudiar, van a adquirir conocimiento, van a aprender muchas cosas, qué bueno, y que los niños se encanten, po. la fiesta de la alegría, dice que. La fiesta de la alegría, claro, la fiesta de la alegría, ¿ya? Me gustó mucho ese ejemplo, muy interesante. Y llegamos el hombre tiene un proyecto de vida especial para sí. ¿Cuál será el proyecto de vida especial del hombre? Según Dios, es glorificarle, Ujú, glorificar a Dios. exacto. Y Somos, a- fuimos hechos para glorificar a Dios, exacto. ¿Y a pero través de también qué? tenemos otros propósitos. Claro. ¿Y a través de qué nosotros llegamos a glorificarle a él? A través de Según, nuestra vida, ¿Ya? de nuestro sí, vivir diario, lo que hacemos. según el texto, a través de múltiples dones,
talentos, habilidades, aptitudes. Correcto. Exactamente. Ya llegamos a glorificar a Dios a través de los dones, talentos, habilidades, aptitudes y un gran potencial con ello. Ya. El hombre busca cumplir sus metas y seguir adelante. Pero uno siempre apunta a que el cristiano esperamos que sea un cristiano profesional o un profesional cristiano, ¿ya? Porque hay una diferencia entre un cristiano profesional y un profesional cristiano, ¿ya? El profesional cristiano siempre con su profesión dará la gloria a Dios. Pero un Sí, sí. cristiano profesional se centra más en su profesión que dar la gloria a Dios. ¿Ya? Entonces uno siempre espera, qué bueno es un profesional, qué bueno, que sea un profesional cristiano o un cristiano profesional. ¿Qué espero yo como papá para mis hijos? Que ellos glorifiquen a Dios a través de su profesión. Y no que la profesión llegue a ser un todo y que en el tiempo se olviden de Dios. ¿Ya? Entonces uno tiene que hacer un énfasis en eso. Qué bueno que vas a llegar lejos, pero no te olvides que todos tus logros son gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Ya? Porque tus Pastor, capacidades no son tuyas. Dios te las dio. Por lo tanto, en tu proyecto de vida siempre debe estar el darle la gloria a Dios. ¿Ya? ¿Alguien más quiere decir algo al respecto? Pastor, sí, yo profesor, quería, Carlos, ¿Ya? este punto a mí me llamó también bastante la atención en el sentido de que glorificar a Dios en la vida a través de un oficio o una profesión. Uh-huh. Yo creo que si estuviera claro en los padres, también en los docentes cristianos, de inculcar esto al alumno, yo creo que habrían, los alumnos ya en cuarto medio sabrían qué estudiar, no estarían tan desorientados Exacto. y sabrían que con esa profesión van a glorificar, van a servir al Señor. Amén. Porque, por ejemplo, yo lo vi, yo andaba un poquito más desorientada, pero yo lo vi en mi hermana, por ejemplo, una de ellas, ella a los 12 años tenía clarísimo lo que iba a hacer, pero ¿por qué? Porque oró primero. Uh-huh. Señor, ¿dónde quieres que yo te sirva? Y dame, Señor, qué colegio elegir, dónde estudiar, etcétera. O sea, ya prepararse para la enseñanza media. Entonces ella ya iba con esa oración en enseñanza media para que cuando salió en cuarto medio sabía para dónde tenía que ir. Y el Amén. Señor le dio el entendimiento, le dio la carrera donde estudiar y ha demostrado que era la carrera para ella porque se siente realizada. No hay frustraciones. En Exacto. cambio, a veces vemos en nuestros jóvenes hoy en día, no me gustó la carrera. Ah, no era lo que yo pensaba. Entonces Mm. al final van en busca de satisfacerse a ellos, no el servir o glorificar al Señor. Fue un buen Eh, punto que me llamó la atención. Gracias, hermana. Gracias. Yo creo exactamente lo mismo porque cuántos años vi que los padres descansaban en el colegio para descubrir en los alumnos cuál podría ser la carrera de tomar. Claro, y el colegio tiene la obligación de llevar distintas universidades, mostrar distintas carreras, qué sé yo. Pero como dice usted, sí, pues desde pequeños los padres cristianos van formando a sus hijos, ¿cierto? Y los hijos también van mostrando cuáles son sus talentos, cuáles son sus aptitudes, y así uno va reforzando. Eso es verdad, es verdad. Nosotros como papá cristiano no esperamos que los demás nos den lo que es nuestra obligación, nuestra responsabilidad, ¿cierto? Pero como se ha ido quedando a un lado eso,
vemos las consecuencias de niños que salen de cuarto medio y la verdad es que no saben qué hacer con su vida, ¿ya? Y eso es cierto. Bueno, yo espero que este capítulo nos haya servido. Lo que quisiera decir, sí, como conclusión, que aunque este capítulo habla mucho del ser humano, ¿ya? Y que también tocó un punto acerca del humanismo, nosotros como lección y como alumnos de este curso, siempre, todo lo que nosotros veamos, siempre va a estar centrado en Dios, en su palabra, en sus enseñanzas y siempre apuntando a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres, quien nos permite descubrir lo que Dios quiere que nosotros seamos y hagamos. ¿Ya? Amén. Hay mucha información que nosotros descubrimos a través de las lecciones, pero siempre nos quedamos con aquello que consideramos que va a formar parte de nuestra enseñanza para la vida con las personas que el Señor ponga en nuestro camino, ya sea en la casa, ya sea en el colegio y ya sea en la iglesia. Este curso es un curso cristocéntrico, es un curso teocéntrico y aunque tengamos información de diferentes fuentes, siempre vamos a apuntar a lo que es superior, ¿ya? A lo que es superior a las escrituras y también en la fe en Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que le animo a que continuemos, sigamos, falta poquito, solamente 3 lecciones y que el Señor nos dé su bendición, ¿ya? Voy a pasar lista porque ya estamos pasados Pasado, Laura. en 5 minutos y ahí